Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con la profe Analía de Educación Sexual Integral y con Patricia de Historia nos preguntamos, ¿cuál era el rol de la mujer en la sociedad colonial? Mucho del tema. Creo que lo que sé es que en esa época colonizaron los españoles, ¿no? La época colonial es algo que pasó hace mucho tiempo, en donde las cosas eran muy diferentes y por suerte cambiaron. Lo que me acuerdo de haber aprendido es que las mujeres no tenían un rol muy importante o porque no las dejaban participar. Por ejemplo, las mujeres de clase alta no podían salir a la plaza, excepto las de clase baja. Eran esclavas y trabajaban en casas de blancos. Las trataban mal y no les daban los derechos que necesitaban porque eran muy religiosos y eran muy racistas. Eran secuestradas o torturadas también por muchos colonizadores. No me acuerdo qué ocurrió con las mujeres indígenas en la época colonial. No me acuerdo próceres de esa época, ni mujeres ni hombres. Próceres hombres puedo mencionar, no sé, San Martín, Belgrano, Perito Moreno, y mujeres nada más conozco a Juana Zurduy. Quiero mostrarles las fotos de cuando actué en el colegio por el 25 de mayo. Hice de mujer africana. Les quiero mostrar por qué. Para, Flor, no me las muestres. ¿Mujer africana, dijiste? ¿Vendías empanadas? No. Ya sé, lavabas la ropa en la orilla del río. Sí, adivinaste, era la bandera. Parece que estaban reducidas a muy pocas cosas las representaciones de las mujeres africanas en la colonia. No solo las mujeres negras, también la imagen que tenemos de las damas de la alta sociedad está estereotipada. La sociedad colonial, además de por cuestiones de clase, también estaba atravesada por relaciones desiguales de género. Esas desigualdades podemos rastrearlas en nuestra sociedad actual, aunque, claro, en menor medida, gracias al trabajo y a la lucha de determinados movimientos que, como el feminismo, trabajan en pos de lograr mayor igualdad de derechos entre las personas. Los estereotipos sociales determinan lo que es esperable para una persona en determinado tiempo y lugar a partir del sexo biológico con el que nace. Así, se esperan distintas cosas de los varones y de las mujeres en cada sociedad. El género fue muy importante en la estructura de la sociedad colonial. Junto a las variables de clase y etnia, ser mujer implicaba una subordinación en diferentes espacios sociales. Pero no es una ley natural, ni fue aceptado así por todas las mujeres de la época. Hace algunos años, en los actos escolares del 25 de mayo o del 9 de julio, las mujeres solían ser representadas únicamente bailando el minué, si eran de la alta sociedad, o cocinando empanadas o lavando la ropa en la orilla del río, si no pertenecían a la clase acomodada. Hoy queremos avanzar más allá de esas imágenes estereotipadas para descubrir qué hay detrás de ellas. ¿Qué lugares ocupaban las mujeres en la sociedad colonial? Como primera idea, podemos pensar que había una clara división entre el mundo público y el mundo privado, y las mujeres quedaban asociadas únicamente al mundo privado.
Eso no quiere decir que ninguna de ellas haya participado en cuestiones militares o políticas ligadas a cuestiones sociales y públicas, pero cuando lo hacían no recibían el mismo reconocimiento que los varones. Se subestimaba su acción. Se esperaba de ellas que se relacionaran con las tareas domésticas y la crianza de sus hijos e hijas, ya sea porque lo hicieran ellas como parte de su trabajo, en el caso de las indígenas o esclavas africanas, o que lo cedieran a sus empleadas, las de alta sociedad. De las mujeres de la alta sociedad se esperaba que aprendan actividades como tejer, bordar o tocar el piano y que estuvieran siempre dispuestas para acompañar a sus maridos en actividades sociales y tertulias. Hoy vamos a recoger algunas historias y relatos de la vida de muchas mujeres de la época para poner en tensión lo que la historia oficial representó de esta forma estereotipada con su verdadera participación. Durante el siglo XVI, España colonizó extensos territorios en América, transformándose así en una poderosa metrópoli. Para organizar mejor sus colonias americanas, el rey decidió crear dos virreinatos, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Desde España, las colonias eran gobernadas por el rey, que era la máxima autoridad. En América, cada virreinato estaba gobernado por un virrey, que era el representante directo del rey, encargado de hacer cumplir las leyes que se dictaban en España y organizar el comercio y el trabajo de las colonias. Para controlar el comercio, España impuso a sus colonias el monopolio comercial. A través de este sistema, las colonias americanas solo podían comprar mercaderías que llegaban desde España hasta los puertos autorizados. Desde esos mismos puertos partían los barcos hacia España, cargados con productos como el cuero o el cebo y la preciada plata que se obtenía en Potosí. Este sistema beneficiaba exclusivamente a la metrópoli. Las colonias se veían perjudicadas porque se limitaban sus posibilidades de comerciar. A pesar de todos los controles que España intentaba tener en las colonias, se hacía difícil gobernarlas desde tan lejos. A fines del siglo XVII, estas dificultades se sumaron las numerosas guerras de las que España participaba en Europa, por lo cual descuidaba su política colonial. Y así, mientras el poderío colonial español se debilitaba, Inglaterra, Holanda y Francia se convertían en nuevas potencias coloniales. A partir del siglo XVIII, los reyes Borbones iniciaron una serie de reformas destinadas a aumentar el control sobre sus colonias en los territorios americanos, mejorar su administración y protegerlas de otras metrópolis europeas, como Inglaterra y Portugal. Crearon nuevos virreinatos, entre ellos el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Modificaron el sistema comercial, permitiendo la participación de nuevos puertos. Otorgaron cargos más importantes a los españoles que vivían en América, a pesar de las protestas de los criollos. Expulsaron a los jesuitas de los territorios españoles. En la sociedad de la época del virreinato, no todos tenían los mismos derechos. Era una sociedad desigual. El lugar que ocupaba cada uno en la sociedad estaba determinado principalmente por el origen y el color de la piel. Los blancos españoles tenían el lugar más alto en la escala social. Entre ellos se diferenciaban dos grupos sociales: los peninsulares, que habían nacido en España, y los criollos nacidos en América, que en algunos casos eran hijos de los peninsulares. Estos últimos ocupaban los cargos importantes en la administración colonial. Los criollos eran profesionales, comerciantes, pero los españoles tenían siempre preferencia para ocupar los cargos públicos. Los indígenas eran considerados libres. Muchos trabajaban en las estancias a cambio de un salario muy pobre y aún así estaban obligados a pagar impuestos. En la base de la escala se encontraban los negros de origen africano que llegaban a América para ser vendidos como esclavos. No gozaban de derecho alguno y tenían ocupaciones muy diversas: albañiles, cocheros, mucamos, barberos, zapateros y vendedores ambulantes.
El mercado de amas de cría o amas de leche en estas tierras fue uno de los más activos, como lo ponen en evidencia los numerosos avisos que aparecían en la prensa de esos días. Se desea un ama robusta con garantías que sea de raza negra. O este anuncio ofreciendo trabajo. Ama de cría, soltera, 23 años, leche de 8 días abundante y buena. Se ofrece para casa de los padres. El alquiler del cuerpo femenino fue una práctica común en la época colonial. Nos referimos a la práctica llevada a cabo por nodrizas, amas de crianza o amas de leche que se dedicaban a amamantar hijos ajenos por dinero. No es de extrañar que fueran las madres pudientes quienes podían recurrir a estas mujeres, con frecuencia empujadas por la necesidad y la pobreza para amamantar a sus niños. Pero vale recordar que toda nodriza, para ser tal, debía tener a su vez un hijo propio a quien debía negar o retasear lo más elemental para su subsistencia. Las nodrizas o amas de cría eran generalmente negras y esclavas. No nos debe extrañar que a estas mujeres se las comprara o se las vendiera sin ningún tipo de complejo y ningún tipo de culpa. Y así fue hasta bastante después de 1813, porque debemos recordar que la Asamblea del año 13 decretó la libertad de vientres, pero no abolió la esclavitud, que recién desapareció en nuestro territorio luego de promulgarse la Constitución de 1853. Esta situación de injusticia quiso remediarse incluso en épocas de la colonia. Tanto que Felipe III dictó con fecha 10 de abril de 1609 la ley 13ª referente a los indios de Paraná, Tucumán y Río de la Plata, en la que estableció, entre otras cosas, que ninguna india podía salir de su pueblo a criar hijos de españoles teniendo el suyo vivo. El que la forzase a ello perdería la encomienda y pagaría una multa de 500 pesos. Pero los abusos no siempre pudieron ser controlados y las amas de leche fueron además blanco de acusaciones y de sospechas, como por ejemplo creer que los cólicos de los recién nacidos se debían a la leche gruesa y a los alimentos difíciles de digerir que tomaban las nodrizas. Podemos pensar entonces, ¿qué nos muestra el alquiler de las amas de leche, de cómo se vivía en ese momento? ¿Cómo estaba conformada esa sociedad? ¿Qué lugar tenían las mujeres en aquellos virreinatos? ¿Y ese lugar dependía de su género o de su clase social? ¿Hubo quienes pudieron correrse de lo que se esperaba de ellas según estas condiciones y realizar otros destinos? Los esclavos y esclavas en la ciudad estaban esencialmente destinados a realizar tareas domésticas. Las mujeres estaban abocadas a actividades propias de la atención, del cuidado del hogar y de los niños, mientras que los hombres hacían en su mayoría labores artesanales. Esclavas o libres, las negras y mulatas trabajaron usualmente en las mismas labores porque su condición jurídica no cambiaba la condición marginal y de pobreza. Las negras esclavas también trabajaron en labores agrícolas, artesanales, en el comercio callejero, vendiendo productos e incluso atendiendo las pulperías de sus amos. Al ser frecuentadas en su mayoría por hombres que iban a beber vino y aguardiente y donde era común tanto las apuestas en juegos como los disturbios y peleas, las pulperías no eran lugares apropiados para las damas en el imaginario social de la época, cosa diferente si se trataba de una mujer de inferior condición social y jurídica. Por su parte, muchas veces las actividades de venta en las calles que ejercían las esclavas estaban al servicio de sus amas, cuya situación económica se había desmejorado con el paso de los años. En cuanto a las clases más acomodadas, la mujer tenía derechos legales limitados, como el derecho a heredar. Ninguna mujer podía tener una profesión, porque se pensaba que era incapaz de cualquier tipo de vida fuera de su hogar. Para las mujeres acomodadas de Buenos Aires solo había 3 opciones: el matrimonio, la soltería o la entrada en un convento de clausura. Las mujeres que elegían el matrimonio o la soltería tenían que llevar una vida tranquila y cortés, centrada en el hogar y en la iglesia.
En sus hogares y en las reuniones sociales, las mujeres no tenían que desplegar inteligencia, sino más bien brindar el toque amable a los invitados, ser capaces de una charla agradable, vivaz, de bailar danzas españolas y francesas, tocar la guitarra, cantar. Otra cosa que podían hacer las mujeres era tocar el arpa. Siempre iban bien acompañadas cuando salían de sus casas y las bien educadas no se mezclaban con la gente vulgar. Aunque las invitaban a bailes, fiestas, tertulias, quedaban excluidas de muchas de las reuniones que abundaban en la vida social de los hombres. Las niñas de las familias decentes del Buenos Aires virreinal solían pasar la mayor parte de su tiempo en sus grandes casas de la ciudad, entre costuras, bordados, zurcidos y asistencia a misas. En los hogares de la gente llamada decente, era habitual que los padres eligieran maridos para sus hijas. Los matrimonios así pautados no tenían en cuenta los sentimientos de las jóvenes, sino los intereses de la familia. A través de un buen matrimonio se buscaba mantener o incrementar el patrimonio familiar. Sí, cocinaban para los combatientes y hacían ropa para que no tengan frío, etc. No estaban en las batallas, se quedaban en casa cuidando a sus hijos o limpiando y cuidando las casas. No las daban en cuenta para eso. De cuidar a los hijos, limpiar la casa, esperar al hombre. Lavaban la ropa, la planchaban, etc. Cosían, eran amas de casa, cuidaban a sus hijos, o limpiaban la casa. No tenían la oportunidad de estudiar, de trabajar, de votar. Eran agredidas, golpeadas. Nada, las lastimaban o las intentaban impedir, intentaban pausar o parar lo que hacían. También eran maltratadas por la gente que no estaba de acuerdo con su opinión. Para mujeres de la alta sociedad, el buscar pareja o enamorarse fuera de su círculo social no estaba permitido. Por eso los encuentros tenían que darse siempre en las tertulias y en los salones a los que concurrían las personas de la clase social más alta de la colonia. Las mujeres de la alta sociedad usaban abanicos, no solo para mitigar el calor, sino también como gesto de coquetería, siguiendo un riguroso código. Cuando las damas iban a los bailes, iban acompañadas por su madre o por una señorita de compañía, que en las colonias recibía el nombre de chaperona, con el fin de cuidar su comportamiento. Las señoritas de compañía eran muy exigentes, por lo que las jóvenes tuvieron que inventarse un medio para poder comunicarse con sus pretendientes sin ser descubiertas. Entonces usaban su abanico de diferentes maneras, de modo que este les servía de instrumento para pasar mensajes al galán que las cortejaba. Si la dama se abanica sobre el pecho lentamente, significa soy soltera, no tengo novio. Si mueve el abanico en movimientos cortos y rápidos sobre su pecho, estoy comprometida o tengo novio. Sigue tu camino. Si abre y cierra el abanico y lo pone en su mejilla, le indica al joven, me gustás. Si coloca el abanico en su sien y mira hacia arriba, pienso en ti de noche y de día. Si camina impacientemente de lado a lado, golpeando la palma de su mano con el abanico, ten cuidado, cariñito, por ahí viene la chaperona. Si mira al joven sugestivamente, cubriéndose la boca con el abanico, significa que le está enviando un beso. Y obviamente el joven sabe que él es el escogido. ¿Y si simplemente la mujer tiene calor? Si tiene calor, Flor, mejor que no se abanique, porque el malentendido puede ser fatal.
Si estos mensajes tienen esos significados o no, no lo podemos decir con seguridad. Lo que sí dejan ver es que las mujeres de esa época no podían expresar sus sentimientos o vivir su amor de manera libre. Incluso los casamientos eran arreglados por conveniencia. Cuando se habla de las mujeres durante la Guerra de la Independencia, se las recuerda bordando banderas, donando joyas o curando heridos. Sin embargo, las hubo bravas y espartanas, pero la fama y la gloria se la llevarán los grandes guerreros. Solo unas pocas trascendieron, salvadas por la memoria popular. Estas representan a otras tantas valerosas mujeres anónimas que combatieron en las luchas revolucionarias. En Salta, unas fueron realistas y otras patriotas. Es el caso de Magdalena Macacha Güemes, quien desobedeció a su marido realista y sirvió a la causa patriota que encabezaba su hermano Martín Miguel. También hubo casos excepcionales de guerreras, como la emblemática Juana Zurduy, sin olvidar que a su lado lucharon amazonas indígenas y mestizas. Por otra parte, en la Guerra Gaucha se destacaban las bomberas, que aprovecharon su condición femenina para llevar informaciones en papeles, muchas veces escondidos en el dobladillo de sus polleras. Fuera de los ejemplos sobresalientes, también está el grueso de las mujeres que acompañó a los ejércitos, haciéndolo de manera informal. Ellas prestaban sus viviendas para reuniones o tertulias de las que participaban a viva voz, organizaban bailes y usaban la conversación banal para recoger pareceres políticos. Junto a campesinas e indígenas, constituyeron una temible red de espionaje y subversión que socavó una y otra vez la organización del ejército realista. María Remedios del Valle, mujer, negra y pobre, fue protagonista de las guerras de la independencia. Integró el Ejército del Norte junto a su esposo y sus 2 hijos. Se podría decir que fue la madre de la patria. Se destacó en la batalla de Tucumán por curar y salvar la vida de varios soldados y fue reconocida con el grado de capitana. En su memoria, el 8 de noviembre se conmemora el Día Nacional de las y los afroargentinos y de la cultura afro. La batalla de Ayohuma, librada el 14 de noviembre de 1813, ha pasado a la historia no solo por la derrota del Ejército del Norte, comandado por Manuel Belgrano, sino también por la actuación de un valeroso grupo de mujeres que les ayudaron durante toda la contienda y que son conocidas históricamente como las niñas de Ayohuma. Otro caso es el de doña Martina Silva de Gurruchaga, recordada por haber alcanzado grado militar, a pesar de que las mujeres tenían prohibida la incorporación en el ejército. Nació en 1790, se casó muy joven y a los 17 años se pronunció como una audaz y activa defensora de los ideales patrios. Y junto a otras damas salteñas, colaboraba persuadiendo a criollos y gauchos sobre su adhesión a la causa. Mujeres que salen al campo de batalla, curando, asistiendo o directamente peleando, hasta formando un ejército propio para presentarse a la guerra. Hay otra mujer que fue parte de los anónimos, las anónimas de la historia. Se trata de Pascuala Meneses. Comenzaba a tener vigencia la patria recién nacida y las mujeres ayudaron a fortalecerla de distintas formas para que nuestra historia pudiera escribirse. San Martín se preparaba para el famoso cruce de la cordillera. Chile estaba otra vez bajo la dominación española y se necesitaban voluntarios. Pascuala Meneses había sido vaquiana alguna vez y esta era su oportunidad. ¿Pero era posible que las mujeres entraran al ejército? No era posible. El general decía que a nadie se le ocurra mandar hijas que estén en edad de cuidar sus casas, que no pretendan desafiar las altas cumbres. Estos terrenos son para hombres. Pero Pascuala Meneses quería integrar el ejército. Estaba decidida. Pensaba que era fuerte, que conocía la cordillera como vaquiana, era conocedora de la geografía del lugar. De esa manera, ella haría su aporte a la patria.
No era patricia, no bordaba, no cosía, no tenía preparación de acuerdo a la época. Pero sí, mucho coraje, soportaba las inclemencias del tiempo y la mala y escasa comida. Pascuala Meneses averigua, pregunta, escucha las conversaciones de los soldados, de los voluntarios. Se decide, nadie lo notará. No es más Pascuala Meneses, es Pascual Meneses, originario de Mendoza. Pascuala partió haciéndose pasar por varón a las órdenes del coronel Las Heras. Noches de heladas, pérdida de vidas por el azote de los vientos, enfermedades que destruían los fuertes organismos. Los animales que no resistían las nevadas caían por los estrechos caminos de cornisa. En pequeñas paradas, ella se encargaba de cocinar especialmente o de coser las destartaladas ropas de los soldados que la veían como un compañero de buena disposición. Pero mucho no pudo estar. El coronel Las Heras fue informado de que se sospechaba que Pascual Meneses no era un hombre. Entonces, le transmite la orden de volver a Mendoza. El regreso de Pascuala fue triste, y aún más por la cantidad de cadáveres que encontró en el camino. Algunos reclutados que habían caído por efecto del frío y eran tan jóvenes como ella. Pascuala volvió a pisar tierra cuyana. La trataron como un familiar más y es de hacer notar que hubo cierta emotividad cuando supieron que aquel esmirriado y oscuro granadero que integraba el ejército de los Andes era una mujer disfrazada. Luego del triunfo es necesario hacer notar que se premió y se recompensó a todas las que habían contribuido a la fabulosa campaña sanmartiniana. Y las listas son siempre incompletas. Pascuala Meneses es un claro ejemplo de esos olvidos. En muy pocos textos aparece su condición de granadera, jugándose de la manera que lo hizo. Y ahora vamos a presentar a Miriam Gómez, referente afrodescendiente. Miriam es descendiente de pobladores de Cabo Verde y desde muy joven trabaja, lucha y milita por la cultura africana. Hola chicos y chicas, yo soy Miriam Victoria Gómez, soy docente de literatura y pertenezco a una comunidad de origen africano en la Argentina, que son o somos los caboverdianos, que empezamos a llegar al país en la segunda mitad del siglo XIX. Hay una imagen muy reiterada en la historia, sobre todo en los libros de texto, en que se muestra a africanos y afrodescendientes en un contexto de esclavitud, aparentemente felices con su condición. Y la verdad no es esta, porque en realidad la esclavitud supone una situación de violencia, de sometimiento de la otra persona a través de castigos físicos y represión. No podía haber de ninguna manera una conjunción entre benignidad y esclavitud, por lo cual esa imagen es un estereotipo que solamente disfraza una realidad violenta y cruel, ¿no? Como es la esclavización de las personas y su reducción a la condición histórica de cosas. La sociabilidad se construía en el contexto de esclavitud a las que estaban sometidas estas mujeres y también los niños y los hombres. Y una escena cotidiana podría ser, por ejemplo, en el río, las lavanderas, ¿sí?, compartiendo experiencias, sentimientos, ideas y sobre todo los saberes ancestrales que se fueron transmitiendo de generación en generación y que llegaron incluso hasta el día de hoy. Lo que quiero decir con esto es que la sociabilidad, a pesar del contexto de sometimiento y de violencia que implica la esclavitud, se daba, ¿sí?, con todas las limitaciones del caso, pero existía y eso fue lo que de alguna manera permitió sobrevivir a las comunidades negras en América. Los niños no eran hijos de sus padres, porque el padre era simplemente utilizado como un reproductor, ¿no?, como el semental. El padre negro argentino no era padre de sus hijos, entonces ahí ya perdió un lugar, ¿sí? No existe ese padre en la historia. Probablemente sí ese niño conociera a su madre, pero es muy improbable que supiera quién era su padre real o verdadero. En segundo lugar, había varias formas de organización familiar. Podías encontrar una madre con sus hijos, la matriarca. En muy escasas ocasiones encontrás un padre, una madre y sus chicos. Eso se daba sobre todo en los fenómenos de grandes plantaciones. En grandes plantaciones se podía conservar cierta unidad familiar.
no estaban en condiciones de elegir con quién formar pareja o con quién casarse. Las efemérides son parte de la vida escolar, una práctica que en sus orígenes estuvo destinada principalmente a construir pertenencia nacional. El calendario de las fechas patrias fue un dispositivo para que varones y mujeres de las más variadas procedencias se sintieran parte de ese nosotros, de ese nosotras llamado Argentina. Desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta la actualidad, las efemérides han sido objeto de críticas de todo tipo. Se dijo que conformaron un imaginario nacional único, que cristalizaron sentidos sobre el pasado, que desalentaron el ejercicio de una ciudadanía crítica y hoy agregamos que además construyeron una patria que solo tenía rostro de varón. Sin embargo, si siguen siendo parte de la vida escolar es porque contribuyen a enhebrar nuestra pertenencia a la nación. Siguen teniendo un rol decisivo en la construcción de la vida en común. La pregunta por el género de la patria convoca a reflexionar sobre el lugar de las mujeres y habilita otras preguntas, por ejemplo, sobre el papel histórico de otros colectivos silenciados, como el trans, o sobre la relación entre ciertos mandatos de la masculinidad, como la virilidad y el coraje, y la noción misma de patria. Nuestro país no es el mismo que aquel de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, donde la construcción de una nación y una identidad común eran la tarea. Hoy tenemos otros desafíos. Poder visibilizar, dar lugar a quienes quedaron silenciados y silenciadas en esa historia. Las mujeres, los indígenas, la población africana, la diversidad de nuestra población y las diversas culturas y tradiciones hoy pueden ser reconocidas y tenidas en cuenta. La ESI nos ayuda a construir una sociedad diversa donde todos y todas y cada una y cada uno tenga lugar. Reconocer el lugar de las mujeres y de otros colectivos puede hacer que las efemérides sean algo más rico, algo más valioso, para que el 25 de mayo o el 9 de julio no sean escenas llenas de estereotipos, para que todos y todas los que habitaban, las que habitaban en esos momentos, puedan tener un lugar en la narración de nuestra historia común.